Sí, sí, habían varias gente del Vallirana ahí y bueno, nada más acabar pues vía telefónica. Una alegría muy grande, pero claro, siempre gusta más a lo mejor hacerlo en el campo y hoy era un campo propicio para venir y hacer un buen partido y celebrarlo después del partido, pero bueno, las cosas han surgido así y nos da la misma alegría. Ahora intentar ganar al Molins porque es lo que tenemos que hacer, vaya, para no perjudicar a ningún equipo y ya está, y a preparar la temporada que viene. El jugador, una vez ya llegado a su meta, puede salir al campo y salga relajado, pero no queremos perjudicar ni a Torrellas ni a ningún equipo. Si fuera al contrario, si fuéramos al campo de Torrellas y el Molins estuviera en esta posición, haríamos lo mismo, intentar ganar, siempre intentamos ganar. Después de 9 años en Primera Regional, que ahora es Segunda Catalana, bajamos hace 2 temporadas y inmediatamente se volvió a hacer un proyecto para volver a subir. El año pasado nos quedamos a 2 puntos y este año lo hemos conseguido. Supongo que para nosotros es la máxima, en principio, tal como estamos, tal como tenemos el club, tal como hay que ser realistas, un pueblo pequeñito, muy difícil de subir jugadores. Por ejemplo, yo veo más pueblo, sin menospreciar a Vallirana, por supuesto, pero veo más céntrico Molins, mucho más pueblos alrededor. A nosotros nos cuesta mucho traer jugadores. Y bueno, y el aspecto de dinero, ya no hay mucho dinero y entonces pues se paga en especies, como en gasolina o en comidas o en cosas así. Bueno, yo creo que formaremos un buen equipo para la Segunda Catalana.
Sí, fueron 2 compañeros a ver el partido y entonces, pues bueno, nos iban informando y así nos enteramos. La verdad es que el año pasado nos quedamos a las puertas, nos quedamos a 4 puntos y este año pues el objetivo era el mismo, ¿no? Intentar conseguir el ascenso de todas maneras. Y mira, y por fin, pues 2 jornadas antes lo hemos conseguido. Bueno, yo creo que la clave sobre todo está en la piña del equipo, ¿no? Sin eso no se podría hacer. Y bueno, luego, pues claro, a ver, los jugadores también importan, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, pero sobre todo la piña, que hay una piña muy grande y muy buena y espero que no se rompa. Sí, la verdad es que bueno, ya se refleja en el resultado, ¿no? La verdad es que ha sido un partido pues que desde el principio pues, se veía que nosotros pues estábamos más relajados. La verdad es que bueno, después de 9 años seguidos estando en segunda catalana, se descendió y al menos intentar conseguir lo mismo, ¿no? Que estén los máximos años posibles en segunda catalana el equipo. Ya son 34 años y bueno, a ver, lo que me aguanten las piernas y las lesiones, pero en principio hasta que aguante las piernas ahí estaré. A media tarde, cada uno por el tema del grupo de WhatsApp del equipo, fueron un par de jugadores a ver el partido y nada más acabar ya no se comunicó que habían empatado, o sea que ya automáticamente éramos campeones y quieras o no se desata un poco la euforia y bueno, pues al final vienes aquí, intentas competir, pero bueno, la gente ya está más pensando en lo de esta noche y es lo que tocaba. Yo igualmente les he dicho que aunque hay que reconocer que es normal, o sea, muchos jugadores fueron ayer a celebrarlo y han llegado tarde, casi han empalmado ni a comer juntos y pues bueno, yo he intentado de que por favor que diéramos la cara, que nos exigiéramos el máximo hasta el final porque... ¡Vamos! O sea, yo les he intentado exigir, por favor, que dieran un poco la talla y tal, que entendía la situación, que era normal lo que nos podía pasar, pero al menos que intentáramos bueno, estar ahí y jugar a fútbol, que se divirtieran y bueno, lo hemos intentado un poco y tal, también hay que, no sé por qué, el árbitro ha sido un poco más del protagonista que lo que yo creía que tenía que ser. Pero bueno, al fin y al cabo, pues nuestro objetivo era el triunfo, no lo hemos conseguido, pero bueno, también nuestro objetivo era subir, ascender, ya lo teníamos y ha sido el trabajo regular de todo el año que al final no lo hemos merecido. Simplemente creo que hemos sido justos campeones del grupo porque primero que durante todo el año no hemos bajado del 1 al tercer puesto y luego los enfrentamientos directos, excepción de hoy porque ya estaba todo hecho, pero tanto en Torrellas hemos ganado en casa y luego en su campo, Cooperativa empatamos en su campo, ganamos en nuestro campo, Peña Recreativa ganamos en casa, ganamos fuera, todos los enfrentamientos directos con la parte de arriba los hemos ganado, entonces eso al final te da más de un punto, o sea es un hándicap que al final eso es lo que nos ha hecho ganar la liga y estar ahí arriba. Vamos a seguir un año más, el objetivo será mantener la categoría que va a ser muy complicado, y por eso bueno, vamos a intentar mantener todo el grupo que se lo han merecido y luchar hasta el final un año más para intentar que el Valleran se sitúe en segunda catalana, que creo que és la categoria donde deberia d'estar. Sí, la veritat és aquesta. I ahir a la tarda es van proclamar campions, llavors doncs, no vens amb la mateixa tensió, mateixa dinàmica, segurament doncs, ahir a la vespre sortissin a celebrar-ho, llavors doncs, bueno, tot això condiciona i es nota. És molt difícil perquè bueno, queda molt poc, el gol average el tenim en contra, van al camp de l'Impresa, que no està passant possiblement el seu millor moment, però bé, això és futbol, és esport i pot passar qualsevol cosa. Llavors, igual que l'altre dia no esperàvem que el Torrelles es deixés 2 punts contra el Pallejà, doncs bueno, nosaltres intentarem fer el nostre, que és sumar els 74 punts, que són molts punts, i si el Torrelles doncs, fa la seva feina i acabem empatats a punts i pel gol average ens guanya, doncs bueno, podem estar molt satisfets i molt orgullosos de la temporada que hem fet. Hem millorat els registres respecte a l'any passat, perquè vam aconseguir 62, ara en portem ja 71 punts. Hem perdut un partit només en tota la segona volta, o sigui que, bueno, que són números per estar a dalt i per poder haver optat a alguna més, però bueno, que encara no ha acabat, queden 3 punts per jugar-se, que al món del futbol pot passar qualsevol cosa. És difícil perquè, bueno, el que comentàvem, tampoc estan passant el seu millor moment, hi ha la rivalitat sana de que bueno, som els 2 equips del poble, llavors a vegades doncs, que l'equip veí et pugui donar un cop de mà en aquest sentit és difícil.
Però bé, nosaltres anirem a fer el nostre, confiarem i tindrem la il·lusió de que el Torrelles es pugui deixar algun punt, i si així és i nosaltres hem guanyat, doncs podeu obtenir un premi. Bueno, han sigut detalls, perquè hem competit molt bé durant tot l'any, tots els partits, excepte algun que, bueno, degut a les circumstàncies es pugui sortir més relaxat o amb la tensió que no, on no sortim la tensió que requereix el partit, però en general hem competit molt bé. Llavors, són detalls, han sigut detalls de partits que has pogut empatar, que has generat moltes ocasions, que no l'has ficat, i que, bueno, al cap i a la fi, ara és quan et dones compte que són importants. Un grup molt jove, excepte 2 o 3 jugadors que poden tenir una mica més de veterania, és un grup molt jove, que porta 3-4 anys junt, que de fet cada any ha anat a més, cada any està competint millor, cada any està millorant els seus registres, i llavors confiem en aquest projecte i confiem en que aquest equip ens donarà alegria. No sabem encara, hem de parlar amb Junta, aviam quin pensament també tenen ells i a partir d'aquí valorar i poder decidir.